Hoy hablamos de fronteras. Yo quería hablar de fronteras culturales, pero me he puesto a preguntar y cada cual entiende esto de una manera. Non sono assolutamente d'accordo con la frase in generale, l'Europa non ha frontiere. Io per esempio da italiano, con un passaporto italiano, vedo la frontiera come una linea immaginaria e quando viaggio c'è questo luogo di passaggio, è come un corridoio, come non so, una strada, un qualcosa di passaggio. Per molti altri frontiera ha un altro significato. Eh, quando dico a una mia amica turca, per esempio, vieni a trovarmi a Roma, lei dice, non posso, c'è la frontiera. La frontiera per me è qualcosa di quasi inesistente, ma per molti altri è qualcosa di molto esistente, è qualcosa che respinge, è qualcosa di violento, è qualcosa di, direi io, ingiusto. Te grabo este vídeo desde Donosti. Estamos a 20 minutos de la frontera del Bidasoa. Esta primavera estuve en la República Checa, en un encuentro de políglotas, y aproveché para preguntar sobre este tema. ¿Sabes? Honestamente es que estoy viajando por el mundo, pero desde el mes próximo voy a vivir en Suiza. Para un mes, y ya veremos después. La situation en Belgique est assez compliquée. Nous avons officiellement trois régions et trois communautés. La communauté néerlandophone, la communauté francophone et la communauté germanophone. La communauté germanophone est très petite et en fait l'allemand est obligatoire à l'école, en tout cas en Flandre, mais seulement une année et on l'étudie très peu. Tandis que le néerlandais pour les francophones et le français pour les néerlandophones, c'est une matière qu'en réalité on commence à étudier assez tôt, à 8 ans ou à 12 ans au plus tard. Et c'est vrai qu'il y a une tendance parmi les... Moi, je suis néerlandophone, donc j'ai étudié le français, j'ai dû étudier le français, également l'anglais. Il y a une tendance de préférer l'anglais, je crois un peu par paresse, parce que l'anglais est jugé comme plus facile que le français. Et bon, il y a... Voilà, moi j'habite tout près de Bruxelles et il y a vraiment deux approches tout à fait différentes. Il y a des personnes comme moi qui voient vraiment une richesse culturelle parce qu'à Bruxelles, non seulement on a le néerlandais et le français, mais également toute une panoplie d'autres langues. C'est vrai que aux frontières, et là ce sont des frontières géographiques, politiques, il y a des tensions. Il y a des tensions surtout parce que des Flamands qui entrent dans un magasin ne veulent pas avoir le devoir de parler une autre langue que leur langue maternelle et vice-versa. Donc les francophones ont tout simplement dans la communication quotidienne n'ont pas toujours envie de parler l'autre langue. L'Europa
è un territorio che in uno spazio relativamente piccolo contiene culture molto diverse fra di loro. Se si va negli Stati Uniti, in Cina, si può viaggiare molto prima di arrivare a cambiamenti così grandi come si hanno passando dall'Italia alla Germania. Cambiamenti culturali, chiaramente. E quindi a me verrebbe da dire, ma in modo positivo. Non è vero, l'Italia è piena di frontiere, ma sono frontiere belle, la nostra diversità è qualcosa di positivo. È una diversità che ci arricchisce in qualche modo. Gli europei parlano molte più lingue rispetto a persone, appunto ho citato la Cina, gli Stati Uniti. Sono spazi grandi dove le persone parlano una lingua di solito. Gli europei tendono a parlarne più di una perché tendono ad interfacciarsi con persone che ne parlano diverse, perché c'è molto girare. Quindi, diciamo, facendo riferimento alla mia esperienza della frontiera, la frontiera c'è, se parliamo di frontiera culturale, ed è una frontiera bella, è una frontiera che ci arricchisce e che nessuno ha intenzione di cancellare. Siamo tutti molto attaccati a questa idea, alle nostre culture e non alle culture nazionali, non necessariamente. Noi abbiamo ancora in Italia, ma sicuramente anche altrove, in Spagna moltissimo, nessuno si sente spagnolo, italiano. Sì, anche giuridicamente, legalmente, ma io prima di tutto sono un abitante di Roma. Vengo da Roma e trovo lì la mia cultura. Solo a Roma le persone parlano come parlo io, hanno quel modo di ragionare e quindi in qualche modo questa è una ricchezza dell'Europa, il fatto di che non ci siano frontiere economiche, ma che ci siano molte frontiere culturali. Est-ce que yo, en fait, je paie mes impôts en ce moment en Suisse. Pues en en Hungría sí hay mucha gente que habla alemán. Por ejemplo, yo soy profe y he trabajado en Hungría como profe en una escuela para nationalities, pero son gente que vienen de Alemania, pero hace muchísimo tiempo, sus ancestros, antepasados, sí. Y con ellos sí puedo hablar alemán. Sí. Y en el húngaro hay mucha influencia de alemán. No sé, por ejemplo, la palabra musai significa hay que o tener que, y viene del alemán muss sein. Como lo entiendo yo, había un tiempo en que no pudieron mantener el alemán, pero ahora quieren reconectar con el alemán. Claro. Sí, por ejemplo, en Alemania se enseña mucho como con la lógica. Y en Hungría más de learning by heart. Y de memoria y con todas las reglas y todo eso. Pero supongo que hay escuelas en Alemania che también lo insegnano así. Non sono assolutamente d'accordo con la frase in generale, l'Europa non ha frontiere. L'Europa ha frontiere e come, per quanto riguarda i non europei, e per quanto riguarda le frontiere culturali, ne ha moltissime e anche non ha nessuna intenzione di perderle, perché queste frontiere sono i confini fra organismi culturali che sono molto coscienti di se stessi e che amano molto l'appartenenza a questi confini, prima ancora dei confini politici. Gli abitanti di Roma si ritengono spesso superiori agli abitanti della città
che è a 5 chilometri da Roma, ma non è Roma. Roma, quando si dice ma sei di Roma? Sì, ma Roma. Sì, no, non è importante, no? Mi dicevi tu prima, no? Tu dici io vengo dai Paesi Baschi. Ah, ma Spagna. No, sì, non è importante. Ascolta quello che ti sto dicendo io, perché quello che io ti dico è quella che io sento come la mia identità. Poi certo, c'è un'identità che io sento e un'identità che tu vedi. Tu parlavi di cultura minorizzata invece che minoritaria. Io vengo da una capitale europea, la capitale del mio paese. La mia cultura è una delle culture più valorizzate nel mio paese. Non ho la percezione di repulsione da parte di altri e quindi chiaramente quando io penso all'idea di frontiera penso oh, ci sono degli amici, vado a trovare altre persone diverse che mi vogliono bene. Cuando hablamos de frontera cultural, suele pasar que tomamos nuestras costumbres como lo más normal del mundo. Las cosas se hacen así, y es curioso que cruzas una línea imaginaria y esa normalidad ya no existe. Y ahí cualquier pequeño detalle hace que nos vuele la cabeza. Este encuentro que os digo ha sido en la República Checa, en la ciudad de Brno. B-R-N-O, no tiene E. Y es una ciudad checa, pero que durante muchos siglos ha sido una ciudad muy germánica. ¿Germánica por qué? Porque la gente hablaba alemán, y las fronteras en todo Centro Europa han ido bailando de un lado para otro. Voy a Italia, la gente normalmente habla italiano. Algunas veces, los jóvenes ahora inglés un poquito, pero ya está. Pero voy a Lugano. Acá, increíble. Estaba viajando con franceses y alemanes un día y que queríamos en la estación de trenes comprar un billete y la gente, en la oficina la persona habla italiano, por supuesto, y francés, pero wow, muy bien. Hablaba también inglés, alemán, un poco de dialecto. Me estaba diciendo, pero aquí hay los italiano parlantes o italianofones y italiano parlantes que son poliglotas y es muy interesante. Voy al otro lado de la frontera y son muy amables. Adoro Italia, pero no es igual. Y también la organización. Cuando voy en la parte italiana de Suiza, todo es... Hablan italiano, pero es organizado, calmo. Yo pienso que mucha gente en Suiza piensan que la parte italiana de la Suiza es un poquito más caótico y todo, pero para mí es siempre muy bien ordenado, todo es muy... los servicios, la gente muy profesional. Voy al otro lado y es carnaval. Eso también. Pero es verdad que hablan el mismo idioma, la misma lengua, pero también muy diferente. Y en Suiza, otras cosas muy interesantes, en la parte, donde se habla alemán, por ejemplo, en Konstanz o Kreuzlingen, acá es muy interesante, pero en Kreuzlingen, tú no schweizerdeutsch reden. Pero tú vas a Konstanz y es verdad, hay gente que habla dialecto, pero por lo general, sobre todo los jóvenes, hablan alemán clásico, estándar. En la ciudad, digo. Es verdad también que hay muchos estudiantes, pero yo paso la frontera y normalmente yo voy en una, no sé, comprar algo o en un café, yo voy a hablar el alemán estándar. Pero al otro lado es muy interesante cómo funciona. Pero la gente en el sur lo entiende, pero ja, no. In Alemania, okay, die Deutschen, sag mir bitte, ob das so ist, aber das, ja. In Suiza, si tú hablas dialecto, es mejor. Si tú vas a hablar el alemán estándar, no vas a ser amigos. Ok, no, es un poquito exagerado, pero yo pienso que está bien también. Yo pienso, hay muchos alemanes que no se sienten bien en Suiza, hay muchos que se sienten muy bien también, pero yo pienso es bien aprender el dialecto, porque un dialecto es también una lengua. Y para mí, mi idioma es, por ejemplo, también el holandés, y el holandés, en comparación con el alemán, es un poquito la diferencia entre el alemán estándar y algunos dialectos de Suiza. Y por eso, pero en Suiza es
si tú hablas dialecto, wow, es muy bien. Yo, por ejemplo, hoy en día, nunca lo pensaba, pero es en Suiza donde tengo los mejores amigos, las relaciones de corazón. Y ya, sí, pero en Alemania, si tú hablas dialecto, hay gente que lo hablan todavía, pero es considerado un poquito como no bien, ¿sabes? Tú hablas dialecto, eres menos, no bien educado. En Suiza, nada que ver. Hay la frontera aquí y los ancianos a lo mejor. Sí, en Constanz, por ejemplo, es verdad, el dialecto que hablan los ancianos es muy parecido a lo que hablan en Kreuzlingen, eso sí. Pero cuando hablo con la gente, también con los ancianos, ya no sé, pero yo hablaré alemán estándar. En Suiza no es que tendré miedo a hablar en alemán estándar, pero para mí sería muy no natural, no sé. Por eso hay tantas cosas muy interesantes. Sí. Esto es que tengo, durante como 10 años, tengo un poquito mi base acá. Sì, Swiss-Alemán, Schweizerdeutsch tu nicht rede sicher, parlo italiano perché ufficialmente vivo adesso in Briga e ci sono, ma non ogni giorno perché viaggio tanto e ci sono molte frontaliere, allora siamo abituati a parlare italiano. No sé de dónde porque mucha gente a Domodossola va en Suiza para trabajar, pero muchas veces no hablan alemán, muchas veces solamente hablan italiano y por eso en Briga mucha gente, no todo, pero se adapta más. Otra cosa muy interesante con otra frontera que me interesa mucho en Suiza es la frontera entre, por ejemplo, el Ticino y Italia. Lingüísticamente, como hablan en Ticino, porque hay también un dialecto acá, pero es muy parecido al milanese. En este caso es muy parecido al dialecto, pero al mismo tiempo es verdad que culturalmente es diferente en el sentido que Suiza es más organizado, la gente habla muchos idiomas en comparación con los italianos. Pero en Kreuzlingen und Constanz para mí es un poquito un idioma diferente, porque en Kreuzlingen tú vas, no sé, al Coop, tú vas a hacer las compras, vas a hablar Schweizerdeutsch. Pero tú vas a Constanz, tú vas a hablar Hochdeutsch oder Schriftdeutsch. Ya no sé, pero yo quería aprender también un poco de Euskara en San Sebastián. Finalmente no podía hacerlo por causa de COVID, pero una próxima vez, ojalá. Pero por las fronteras también en Cataluña, por ejemplo, en la escuela todo fue también en catalán, pero en Francia, en Perpignan, por ejemplo, no es así. Franchement, n'importe quoi. Dommage. Parce que j'ai le sentiment que c'est également un peu influencé par la politique. Oui, mais à Bruxelles, c'est surtout chacun des deux côtés veut avoir le droit de s'exprimer dans sa propre langue. Et ce n'est pas toujours le cas. Il y a des commerçants francophones qui ouvrent un magasin, par exemple, en Flandre, mais très près de Bruxelles, qui refusent de parler néerlandais. Et ça donne des tensions. Et vice-versa, il y a des néerlandophones qui vont à Bruxelles, qui entrent dans un magasin et quand le commerçant ne parle pas parfaitement néerlandais, il se fâche. Donc voilà, c'est surtout là que ça se joue. Yo hago teatro casi siempre en euskera y aquí no es que haya un circuito enorme para hacer tu teatro, pero sabes más o menos a dónde puedes ir. Al otro lado del Bidasoa tienen su pequeño circuito en euskera también, pero es muy difícil, si te están programando en este lado, es muy difícil cruzar al otro lado del río. El Bidasoa nos separa, la burocracia, lo nuestro, lo suyo. Il y a des projets. Une fois, je suis allé à Louvain-la-Neuve et là, on avait Louvain-la-Neuve en Wallonie, donc on y parle français. Mais c'était un théâtre bilingue, Roméo et Juliette, et les deux familles parlaient, une famille parlait néerlandais, l'autre français. C'était très drôle et très bien fait. Mais c'est rare. C'est rare normalement.
les flamands vont voir le théâtre en néerlandais et les francophones en français. Il y a très peu de collaboration là-dessus et peu d'échanges. Cuando estuve en Brno, esta primavera, había un festival internacional de teatro y estuve viendo una coproducción austro-eslovaca. Hablaban mucho alemán, hablaban mucho eslovaco y hablaban un poquito de castellano también. Por cierto, en esta obra hablaban de Ana Mendieta. Tenemos tú y yo un vídeo ahí. Y me quería centrar en Europa, pero claro, es que Loto se nos ha ido hasta Taiwán a estudiar baile. Sí, mucha, pero ahí me gusta más lo de Taiwán, porque pues, pero eso solo es una comunidad de baile que conozco en Taiwán y una comunidad de baile que conozco en Alemania, ¿no? Entonces no puedo decir en Alemania es así, en Taiwán es así, pero con mi comunidad de baile en Taiwán era más una comunidad y cada uno quería aprender lo más posible y todos me estaban ayudando a los demás y en Alemania era más de yo quiero ser el mejor y entonces no voy a ayudar a nadie. Sí, así. Yo ahora estoy estudiando mandarín, poquito despacio, súper divertido, pero habiendo estudiado euskera o alemán, ahora esto es otro mundo. Y es curioso ver cómo cualquier detalle de repente lo pueden ver de una manera completamente diferente. El otro día hablaba con la Ma y me decía que la primera canción que empecé yo a canturrear era en francés. A este lado del Bidasoa antes había mucha gente que hablaba un poquito de francés y en el otro lado gente que hablaba, entendía algo de castellano. En aquellos tiempos el euskera estaba más escondido, por lo que sea. Ahora todo el mundo habla inglés y tiramos de una especie de cultura global en inglés y hablamos con nuestro vecino que vive a 3 minutos igual que si fuera un señor de Wisconsin. Yo fui acá también, yo pasé tiempo, no mucho, pero en Irún, fui en San Sebastián, también me gusta mucho, porque es que yo viajé más o menos on and off durante 20 años y a través de los años tengo una nueva familia, digamos así. Son como amigos, pero algunos somos también como hermanos y hermanas. Y pues uno de ellos viene del País Vasco, pero parte francés. Y yo fui acá muchas veces, pero fui también muchas veces en el País Vasco español. Y wow, también yo pasé una semana en Irún, pero también en Biarritz y en Saint-Jean-de-Luz, muy diferente. No es que nada que ver, pero yo pienso también, ya no sé, pero en Francia, o al menos en el País Vasco francés, las cosas están cambiando un poquito, pero es mucho más, la gente quiere más hablar francés. Pero al otro lado, ya no sé si es verdad, pero mucha gente me dijeron que, por ejemplo, en San Sebastián, los jóvenes, si vas a una escuela pública, todo está en vasco, en euskera, ¿no? ¡Wow! ¡Oh! Me gusta tanto. Y pues, ya, es realmente muy interesante. También la atmósfera. En el País Vasco francés, todo es muy tranquilo. Me gusta la gente, me gusta Francia tanto, pero es tranquilo. La gente es amable, pero en la parte española es mucho más movimiento. También se puede ir con el tren, con el bus. En la parte, en el País Vasco francés, necesitas un coche. No, puedes así, pero es mucho más difícil. Yo no tengo coche. Pero en la parte española no fue un problema. Había trenes, todo eso. En la frontera, una vez en Irún podía hacer todo, pero en la otra parte mucho más difícil. Es al lado, pero para mí, oh my God, es un cambio, es tanto diferente. Y la gente también, en el País Vasco francés, la gente se siente, pienso más como francés, pero ya sé que no quieres hablar de política, pero te digo que en Francia las cosas están cambiando ahora, hoy en día, pero es una cultura donde todos tenemos que hablar un francés igual. Por ejemplo, yo conozco a gente, amigos que son de Francia, pero de otras regiones de Francia que tienen acento, ¿ok? Que no hablan exactamente como en París, por ejemplo.
¿Qué quiere decir hablar como en París? Porque también dentro de París hay muchos acentos. Pero tengo también amigos que son francohablantes o francófones, pero de Bélgica, de Canadá, de Quebec, de Suiza. Y algunas veces cuando voy con ellos a París, por ejemplo, o otras grandes ciudades en Francia, la gente dice, oh, que hablan bien francés. Y la gente dice, es mi idioma, solo que habla diferentemente. Y yo pienso, pero ya no sé, yo fui en España muchas veces, pero no sé cómo es realmente de vivir acá. Pero pienso que en España es menos así, espero. Pero ya no sé, tú vas a contarme, tal vez no. Pero al menos lo bueno es, y lo que me gusta tanto es, en el País Vasco, los jóvenes en las escuelas públicas estudian en euskera y en Cataluña en catalán. En Galicia, no sé, también tal vez acá. Pero al menos hay eso un poco. Y en la otra lado de la frontera, you can forget it! Je pense que ça doit partir des gens, ça ne doit pas partir d'en haut. Surtout comme des projets le projet que j'ai raconté, des théâtres bilingues, je trouve que c'est un très beau projet. L'Europe pourrait soutenir cela, mais je pense même qu'on n'a pas besoin de l'Europe pour cela parce que ça ne coûte pas grand-chose. Non, je pense que parce qu'il y a également une partie de la population qui est très, très ouverte à l'échange, à découvrir l'autre culture et la culture de ses compatriotes qui parlent une autre langue. Et oui, il faut que des espaces soient prévus pour que ce soit possible, mais je pense que c'est possible, sauf que qu'il y a très peu de personnes qui prennent ces initiatives-là. Mi otro trabajo en verano es como guía turístico y siempre me gusta dejar al final un momentito para explicar desde dónde cuento las cosas, porque si no soy consciente de mi posición en el mundo, de mis privilegios también, no puedo entender a la persona que tengo enfrente. Certo, però dire che l'Europa non ha frontiere, è anche sbagliato. Io assisto, non con i miei occhi, ma diciamo dalla televisione, tutti i giorni a barche gigantesche che arrivano dall'Africa, costretti ad arrivare di nascosto, senza, in una situazione di pericolo incredibile, per riuscire a attraversare queste frontiere. E vedo le frontiere della Turchia e della Grecia soprattutto, no? Se parliamo di Europa, vedo il modo in cui accogliamo le persone che vengono da fuori dall'Europa. Dire che l'Europa non ha frontiere probabilmente, detto così in generale, è sicuramente sbagliato, ecco. Perché ne abbiamo. Si può forse dire che non ne abbiamo per determinate persone. Se una persona europea vuole andare in un altro paese europeo è facile spostarsi, ma per una persona non europea non è così facile spostarsi, trovare lavoro. Io direi che di frontiere ne abbiamo tantissime, soprattutto negli ultimi decenni c'è una grande ascesa in Europa di politiche xenofobe, di politiche che respingono chiunque non sia in primo luogo della propria nazione, in secondo luogo anche europeo, perché abbiamo firmato dei trattati e quindi dobbiamo dire che siamo tutti molto amici.